quería daros las gracias por suscribiros a este canal, por dejarme esos comentarios tan bonitos y siempre llenos de palabras pues que me motivan para que siga. Yo cuando abrí este canal lo hice porque necesitaba también tomarme un respiro y bueno, lo he intentado hacer, o lo estoy intentando hacer lo mejor que sé. Trabajar con la voz es algo que siempre me ha gustado y la verdad es que cuando leo que os consigo relajar me gusta y a la vez me sorprende y también en realidad pues es lo que yo busco, o sea, relajarme. Me gusta grabar vídeos, me lo paso genial inventando, imaginando de qué va a tratar el siguiente y por eso pues quería hoy aprovechar para eso, para daros las gracias porque para mí el ASMR es algo que me ayudó, que me hacía sentir bien, me hace sentir bien todavía. Yo sigo viendo vídeos de ASMR y bueno, estoy encantada con que, no sé, con que seamos 400 o como en el primer vídeo que estaba yo sola ante el peligro pensando, pero si no te va a oír nadie. Pero soy optimista por naturaleza, aunque las cosas a veces no vengan bien dadas, ¿no? Como se suele decir. Hoy, en el vídeo de hoy, os voy a leer un libro para ver si consigo que os dormáis. Me gustaría que escucharais un poco de ese libro porque está basado en algo que conozco y por lo que leo creo que a muchos también os suena y si no pues seguro que lo habéis escuchado. Se titula Agorafóbica perdida. Lo escribí yo hace 3 años. Sí, hace 3 años. Yo no os he contado nada de mí y no voy a hacerlo ahora, hoy. Hoy quiero, lo que he dicho antes, daros las gracias por haberos suscrito. Si alguno o alguna ha visto alguno de los vídeos, no todos tienen por qué gustar a todo el mundo, pero si ha visto alguno que le haya producido paz o alguna cosquillita, me encantaría que se suscribiera porque ya lo sabéis, a mí me da mucho apuro decir esto, pero es la verdad. O sea, los suscriptores, es decir, la gente a la que le gusta lo que hay en un canal, sois realmente los que conseguís que esto siga adelante. Porque si no, al final estos vídeos se van, de los canales que somos pequeñitos, se van ocultando y bueno, no los ve nadie, pero bueno, que se suscriba el que lo desee y ya está. Espero de corazón que os guste el vídeo de hoy. Perdón, le he dado un golpecito al micrófono. Tengo el libro aquí. Como veis, espero que sí. Se titula, aquí vamos con calma, se titula
que las letras están en blanco. Agorafóbica perdida. Agorafóbica perdida. Y bueno, aquí está mi nombre. La portada la hizo una buena amiga, es pintora. Y bueno, nunca creí que me atrevería a escribirlo, porque es más o menos fácil escribir historias ficticias, pero escribir sobre algo que te ha pasado no es fácil. Es una sensación un poco rara, porque le tengo cariño y a la misma vez representa una etapa extraña, pero no diría que mala al 100%. Empezamos. Bueno, preparaos. Ponte cómodo, ponte cómoda. Y vamos a empezar con el libro. Bueno, aquí. Este es un ejemplar que le dediqué a mi madre. En las menciones o la dedicatoria digo: a todos los agorafóbicos del mundo, porque sois más valientes que Alejandro Magno y con más aguante que el sabio Diógenes. Esta es la representación de lo que significaba en los días que eran malos, porque no todos los días eran malos, estar en casa, confinada, cuando jamás habíamos vivido un confinamiento. ¿Estáis preparados? Sí, vamos. Capítulo 1. Me siento como Casper. Esté más cómoda, sí, espero que llegue el sonido aquí. El primer recuerdo que asocio a la ansiedad y posteriormente a la agorafobia es la despersonalización. Aquí no te voy a hablar de los síntomas en un tono técnico, porque hay millones de libros sobre la ansiedad y la agorafobia desde un punto de vista médico o incluso en forma de manual de autoayuda. A lo que iba. Me viene a la mente ir hasta mi colegio, que estaba cerca de casa, como si fuera flotando en una nube. Tengo recuerdos asociados a mi niñez, como la sensación de no notar mi cuerpo, levitar y oír mi voz como si sonara extraña y pensar que era el fantasma Casper, blanquita de piel y con esas angustias que me acompañaban en la mochila, invisibles para el resto. El colegio estaba situado en la cima de una montaña, como la casa del abuelo de Heidi, y a veces, mientras ascendía por la famosa cuesta de mi escuela, era como si me hubiera bebido en la comida una botella de vino. Como no bebo, no sé si es un ejemplo válido. Lo mejor venía cuando llegaba la tarde, horas
en las que más se acentuaban esos síntomas. Si tocaba alguna asignatura donde tuviéramos que escribir mientras nos dictaban, todo iba bien, pero como nos quedáramos en silencio, me pasaba las 2 horas hasta que a las 5 sonaba el timbre, dándome pellizcos disimuladamente en el brazo, carraspeando, más que nada por saber si estaba allí sentada en mi pupitre o había empezado a levitar. Mis compañeros no tenían ni idea de la tortura por la que pasaba de 5 días al menos 3. Pero como tampoco nadie hablaba sobre el tema, no existían las redes sociales y con ser la gordita y sabionda ya tenía bastante, mejor no adornar aún más mi personalidad ya pintoresca. Mi hermano, 4 años mayor que yo, me esperaba a la salida algunas veces, hasta que empezó el instituto. El plan era sencillo. Debía ir al patio de los mayores y esperar. Pero si mi hermano se retrasaba unos minutos, yo miraba a diestro y siniestro y me ponía a llorar. Quedaba patente que no me gustaba quedarme sola, al menos en un espacio como aquel. No es que tuviera una animadversión especial al colegio o a los profesores. De hecho, era una empollona y me encantaba escribir y hacer los deberes, pero no podía evitar sentir todo eso. Cuando por fin aparecía, ladeaba la cabeza sonriendo al ver esas 2 lagrimitas asomar en mis ojos. Ese chico delgado y de grandes ojos verdes me parecía Superman. Un chaval de 12 años que deshacía el camino junto a mí hasta casa. Mi héroe. Ser un crío y pasar por este trago es complicado. Cuando te duele un brazo es algo natural. Si eres alérgico, también. Y así podría seguir hasta el infinito con cualquier enfermedad o problema de salud. Incómodo, pero llevadero. Pero ¿cómo explicar si tienes 8 años, que tienes palpitaciones, sudores fríos, te tiemblan las piernas, no sabes ni quién eres, como si tuvieras amnesia momentánea? Si estás leyendo este libro y has tenido o tienes ansiedad y ataques de pánico, me entenderás. Y si no es así, igual te haces una idea. Se sufre, se pasa mal, pero yo aposté por el humor negro. Si tenía que vivir con esa carga sobre mis espaldas, lo haría con la mayor dignidad del mundo, como si fuera un personaje de una película de Woody Allen. Capítulo 2. Sensación de huir. La ignorancia es muy bonita y antes de que te lleves las manos a la cabeza, deja que me explique. Mientras fui una niña ansiosa y aprendiz de agorafóbica, vivía medianamente feliz. Primero, porque no sabía lo que me ocurría y hasta llegué a pensar que era lo normal. Y segundo, al tener un mundo interior rico, escribía cuentos, grababa programas horribles de radio, dibujaba fatal, pero mi profesor me alentaba, destacando mi creatividad. Podía jugar con mis amigas, aunque tuviera palpitaciones. La ignorancia me ayudaba a no sufrir de más. Para mí era como ser alérgica, pero sin que nadie hablara de lo mío, ni en televisión o entre las madres. Así transcurrió mi niñez, entre ataques de pánico, angustia y momentos realmente felices, yendo a la playa,
aprendiendo a nadar y disfrutando al máximo los veranos. Curiosamente, en verano, la ansiedad bajaba la guardia y yo me entregaba a todos los juegos de la época con olor a Nivea en el ambiente. Pero como ya te he dicho, al ser una niña algo empollona y resabia, ya sabía que quería ser de mayor y tenía planificado mi futuro. Un poco raro, la verdad. Por un lado era una niña creativa y por otro sabía que quería ir al instituto y luego a la universidad. Tenía 13 años, estaba en octavo de GB y era la más joven de mis compañeros. Pero al igual que una persona se ve obligada a atravesar un callejón oscuro, sola, a las 4 de la mañana, con más miedo que 7 viejas, así me sentía yo cuando terminé de arreglar mis papeles para ir al instituto. Ya he cumplido los 40 y te juro que aún odio el barrio donde se ubica el dichoso instituto y me tiemblan las piernas exactamente igual que en esa fatídica fecha en la que volaría sola por vez primera. La primera etapa, la de la burocracia, la superé para orgullo de mi madre. La niña se había arreglado sola todo lo relacionado con la matrícula para el instituto. No sabía la mujer que aquello sería el comienzo de muchos callejones oscuros que su hija iba a sortear. Era una niña alegre, de pelo rizado, a la que le gustaban los dulces y tenía unos kilos de más. No era ni guapa ni fea, pero cuando hablaba sabía que me escuchaban, tanto los chicos de mi edad como los adultos, porque en realidad siempre me sentí como una persona mayor atrapada en el cuerpo de una niña. Y paradójicamente, una niña cuando debía comportarme como una mujer. Empezaron las clases en el bendito instituto y para esta aprendiz de agorafóbica comenzaron las primeras lecciones no deseadas que su cerebro le mandaba. No vayas. Hoy no vayas a ese lugar oscuro y tenebroso. El instituto estaba ubicado en un barrio cercano al mío. Había que madrugar un poco más y todos los chavales de mi calle íbamos juntos, pero algo había cambiado en mi interior. Podía ser una pequeña neurótica en un contexto como el colegio, pero ese trayecto hasta el nuevo lugar donde iba a empezar mi carrera educativa me recordaba a una película de Tim Burton. Y yo ni siquiera sabía quién era él en ese momento. Las palpitaciones comenzaron a ser más fuertes. El corazón parecía que se había desplazado hasta mi garganta y me impedía tragar saliva. A cada paso que dábamos, el terror aumentaba en mi interior. Las piernas se volvían de goma y solo tenía un deseo: dar media vuelta y salir corriendo hasta mi casa más rápido que Forrest Gump. Y eso era lo que hacía, para asombro, supongo, y risas entre mis acompañantes. Cuando ahora leo alguna noticia sobre el acoso escolar, me solidarizo con esos chavales, pero si hubieran vivido a finales de los 80, comprenderían que este problema viene de lejos. Pero como ya te he dicho antes, lo mío no era la lamentación. No tenía ni idea de lo que me ocurría, pero tenía claro que no me iba a dedicar a llorar. Por eso, cuando en mitad de una clase sentía
que iba a tener un ataque de pánico y empezaba a meter mis cosas en la mochila, recuerdo a la perfección, en ese estado de ensoñación, las caras de quienes cuchicheaban delante de mí frases del tipo: «¿Ya va a salir corriendo?», normalmente unidas a carcajadas. A veces hacía un paréntesis entre el ataque de pánico y la ansiedad y les miraba pensando que me parecían estúpidos y que no iba a perder mi tiempo en responder. Además, debía prepararme para una buena carrera. Así transcurrió mi etapa del instituto, algo que era un puro trámite para los demás, con sus alergias y otras enfermedades normalizadas. Para mí era como subir al Everest todos los días, agotador. «Un médico», le dijo a mi madre, «la niña está triste». Un diagnóstico excelente, pensé para mí, que era una señora atrapada en el cuerpo de un adolescente. Y ya está, ese era su remedio. No se daba cuenta de que por esas cosas que me pasaban, el mundo se iba a perder a una futura profesora, psicóloga o vete tú a saber. La tristeza no aparecía, pero sí la impotencia. A ver, en los libros de muchas personas que han superado la ansiedad, los ataques de pánico, la agorafobia, etc., te suelen dar unas pautas que a mí no me han servido en absoluto. Primero, porque descubrir los síntomas y describirlos me parece ridículo, y hacer hincapié en ellos en todo un capítulo no me sirve. Sé y sabes que es un miedo irracional. Punto. Imagina un libro dirigido a personas con claustrofobia y que la mitad esté dedicado a los síntomas. Ya lo sabes, ve al grano. ¿Qué puedes hacer para ayudarme? Entonces te recomiendan ejercicios de respiración. Eso está mejor. Pero hoy día, con echar un vistazo a YouTube, tienes muchos vídeos de relajación donde te enseñan a respirar de manera adecuada. Y este es el momento en el que quiero hacer un homenaje a un psicólogo privado que le cobró a mi madre 50 euros por enseñarme a respirar con el diafragma. Nada más que añadir. Capítulo 3. Atrapada entre dos tierras. Si hubiera existido por el año 88 algún programa para niños prodigio, mis padres tendrían que haberme llevado. Cantaba, escribía poesía, seguía con los cuentos, y todo ello lo compaginaba con el pensamiento de que me iba a morir cada vez que tenía que ir al instituto. Respirar mejor no me ayudó mucho. Tampoco que la psicóloga del centro me enseñara las manchitas en las tarjetas. Su hija tiene un trauma. Fue esta vez el diagnóstico. A veces me daban ganas de gritar. Además de decirme lo obvio, ¿tienen algo que sirva para que deje de sufrir? Por esta razón, este no es un libro de autoayuda. Pero si te ayuda, me alegraré por ti. Palabra. Lo de ser una niña gordita quedó en el pasado, porque con las carreras que me metía entre pecho y espalda, además de estar en forma asustada y algo cansada, perdí peso. Estaba claro que yo quería llegar a la meta, pero mi mente no tenía intención alguna de relajarse y acudir todos los santos días a ese lugar durante 4 años para después comenzar una carrera universitaria. ¿Qué podía hacer? No tenía Instagram, ni Facebook, ni tan siquiera ordenador, ni internet en casa para contar mis penas al mundo y que me ayudaran.
Mis padres se gastaron una fortuna en especialistas que cobraban bien, pero que no sabían cómo tratar a un adolescente con ansiedad y ataques de pánico. De hecho, no creo ni que supieran lo que era. O no tuve suerte. Así que tras 2 años, donde di la vuelta a España corriendo de mi casa al instituto y viceversa, tiré la toalla. Y a los 15 años empecé a estudiar informática. Mi hermano era un entusiasta. Yo no sentía ningún interés, pero algo debía hacer. Y por mi pequeño estudio de campo, todo lo que fuera no acercarme al instituto de Tim Burton no me empujaba a sufrir en dosis elevadas. Mi plan se había ido al garete, así que me dediqué a aprender lenguajes que en nada se parecían a las novelas que tanto me gustaba devorar, con tal de evitar la situación que provocaba mi angustia. Ahora lo sé, un grave error. Los miedos hay que afrontarlos. Los fines de semana iba con las amigas a la discoteca. Contaba con 15 años y de vez en cuando en el autobús, camino al centro de la ciudad, notaba que era Casper otra vez y recuerdo a una amiga que me abrazaba ante mi repentino llanto. Ella no sabía qué me pasaba, pero sí sabía qué debía hacer. Quizás ese fue el fallo de los psicólogos que visité de adolescente. A veces los gestos ayudan más que un diagnóstico, además de erróneo, abstracto y que no va de la mano de un abrazo o unas palabras adecuadas. Lo sé, esa no es su misión. Tampoco era plan que el especialista de turno me hiciera rumacos, como en una de esas terapias estadounidenses que veíamos en televisión, pero en el término medio está la virtud. Entre semana era una aspirante informática sin vocación y los fines de semana un adolescente que se entregaba al baile como una de sus mayores aficiones. Allí sí era feliz. Los sudores y el corazón a 1000 se quedaban en la calle y supe lo que era enamorarse por vez primera y también cómo bailar Vogue de Madonna y agitar mi larga melena rizada al compás de Entre dos tierras de Héroes del Silencio. Un gran amor y Peter Gabriel. Hasta los 18 años, mis ataques de pánico y... Espera un momento. Hago un alto. ¿Te molesta que escriba y te diga con naturalidad ataques de pánico? Ataques de pánico. Una persona, años más tarde, solía referirse a ellos como días feos. A mí me daba la sensación de que hablaba con una niña de 6 años. Pero tampoco quiero caer en la repetición y que te angusties, así que a partir de ahora los llamaré ATP y A. ¿Te lo has creído? Ni por asomo. Verás, si estoy escribiendo este libro personal sobre este tema, es para normalizar la situación y de veras reírnos a través de mi experiencia. Y si te subes a una bicicleta y te caes, ¿qué te dicen? ¿Súbete a esa cosa con ruedas? No. En el terreno educativo me convertí en una experta en cursos donde la mayoría de las veces era la más joven. Con 17 años asistí a uno de contabilidad informatizada. Ni idea del motivo por el que seguí esa senda. Pero mi teoría ahora es sencilla. Cuando pienso en esas elecciones para aprender, cuando hago un curso lo más alejado de lo que me agrada, no hay ganas de salir corriendo. Por lo tanto, me quedo y de todo se aprende, ¿no? Y con esa base tan absurda como idiota,
continué invirtiendo tiempo de mi vida en clases que no me gustaban, pero con personas que sí me interesaban. Eran hombres de más de 50, mujeres de 30, alguna de 40, y el ambiente me encantaba. Estaba en mi salsa. En alguna ocasión, al caminar hacia la parada del bus, sí tenía sensaciones desagradables, pero nunca tan fuertes como cuando debía ir hasta ese barrio cercano al mío, que os causaría risa si pudierais poneros en mis zapatos. La agorafobia apareció a los 19 años. Recuerdo que se celebraron las Olimpiadas en Barcelona y ese verano las vi en casa por televisión y las disfruté mucho. Ya no acudí a ningún curso y me había enamorado del chico equivocado. Creo que además de agorafóbica también descubrí que era muy fácil partirme el corazón porque no tenía ni idea de qué era el amor. Mi territorio era mi casa, los escalones que no llegaban a los 30 hasta mi portería y mi portal. Allí me bajaba, charlaba con algunas vecinas, pero sobre todo venían los más pequeños del lugar a jugar o estar conmigo. Mi vocación ahora era estar con niños y ser profesora. Si echo un vistazo a alguna foto de aquella época, veo una chica con pelo rizado, castaño claro y con los ojos más tristes del mundo. Al llegar a la mayoría de edad, supe lo que significaba que existiera una pared entre mi casa y el resto del mundo. Pero ojo, también llegó el momento de votar por primera vez. Y como con 18 años eres idealista y crees que esos señores que declaman también sus discursos como si fueran poemas de Federico García Lorca, quieres votar, porque si no lo haces es como cometer un delito. Y ahí es donde entra la figura del notario. ¿O era notaria? Solo sé que como el miedo se había extendido hasta lugares como el colegio donde había estudiado y ahora debía votar, opté por esa solución y voté. Me sentía aliviada, más que orgullosa. Había cumplido con mi deber de ciudadana. Agorafóbica perdida, pero responsable. Pasaron las Olimpiadas, las votaciones y también mi periodo de reclusión, incluso la depresión por ese amor tormentoso y que casi acaba con mi existencia. Algunas personas nos equivocamos de siglo al nacer. Y cuando la agorafóbica se calmaba, entonces aparecía la seguridad en forma de un John Cusack, seductor, que ya se había convertido en mi actor fetiche, y mis ganas de comerme el mundo podían más que cualquier miedo irracional. Me sentía como el actor en la película Un gran amor, con una cadena de música entre mis brazos alzados en mitad de una calle del centro de mi ciudad donde sonaba In Your Eyes. Pisaba fuerte y con 19 años me dije que no era tarde para seguir estudiando. No, en aquella época aún no había influencers, aunque tampoco creo que me hubiera decantado por ese camino. Era demasiado intensa y mi humor igual no hubiera gustado en YouTube. Veamos, volver al Instituto de los Horrores no era la mejor opción, así que aposté por uno que estaba en el centro de la ciudad y tenía horario nocturno. Un par de amigas decidieron apuntarse también y allí pasé los mejores 3 años que una persona de 19 años puede pasar estudiando. Hacer las cosas a destiempo se estaba convirtiendo en mi estilo de vida. Los fines de semana repartía propaganda en las puertas de los cines y allí tuve mi primer tropiezo con una persona preocupada por el medio ambiente que me tiró la propaganda a la cara. Era de Star Wars, lo cual me pareció una ofensa. Podría haberle soltado un discurso sobre mi vida. ¿Sabes, chico de rizos con pañuelo al cuello, que estoy trabajando para ganarme un dinero mientras estudio
y además tengo ansiedad y lo que acabas de hacer podría provocar que me quede sin aire y desmayarme delante de ti? Nunca lo hice y quedó claro que a ese ser le importaban más los árboles que los chavales que tratábamos de ganarnos la vida. Todo es importante al final. Fue una época de cambios. Mis ataques de pánico estaban bajo control, exceptuando alguno que aparecía sin que nadie lo hubiera invitado. Y yo seguía igual, sin tener apenas información sobre lo que me ocurría. ¿Cómo olvidaba el terror y volvía a salir a la calle? Por una razón sencilla: la valentía que te da el ser joven y sobre todo el haber interiorizado aquello como algo natural en mí, como parte de mi personalidad. Por fin era feliz. Obtuve las peores y las mejores notas de mi vida, las mejores en todo lo relacionado con la lengua, literatura y amistades. La pesadilla había quedado atrás. Era como los actores de la mítica serie Sensación de Vivir, que tenían más años que Matusalén, pero iban a secundaria, solo que yo todavía era joven. Creo que todo el mundo debería estudiar en horario vespertino. Curte. O tuve mucha suerte, o siempre vivo las experiencias ordinarias de manera exagerada e intensa, pero conocí a personas peculiares y tuve profesores a los que adoré y también odié, y luego volví a adorar. Ya no era una agorafóbica con carnet. Ahora era libre y disfrutaba de las clases de ciencias en el laboratorio lleno de animales disecados y de un profesor que nos echaba el humo en la cara. Salía casi todos los fines de semana, excepto cuando tenía exámenes, y el corazón solo se me salía por la boca cuando subía los 300 escalones hasta llegar a mi aula. Y hasta aquí puedo leer. He decidido leer solo los primeros capítulos del libro, porque tampoco sé si te gusta la temática o no. Ten en cuenta que este libro no es un clásico, es un libro que no has oído nunca, que no lo has leído, a no ser que seas una de esas personas que entró a Amazon y lo compró. En todo caso, creo que si esto se trata de hacer vídeos naturales y con el corazón, este es el que más naturalidad y más corazón tiene. Lo voy a dejar aquí. Espero que descanses. Espero que te haya gustado lo poco que te he leído o lo mucho. Y si te ha gustado, que me dejes en los comentarios tu opinión. Muchas gracias por escucharme y por seguir en este canal o por empezar a formar parte de esta familia de personas a las que nos une la calma, porque la necesitamos o porque alguna vez, como en el libro, la hemos perdido.